Buenas tardes a todos. Bueno, el tema que nos toca hoy va a ser qué sucede luego de que Rosas se niega a aceptar la gobernación y emprende hacia la campaña del desierto, donde estamos ubicados en el año 1832, donde Balcarce es designado gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Al ser asignado gobernador de la provincia de Buenos Aires, Balcarce va a nombrar a Enrique Martínez, que recordemos que era su primo, como ministro de Guerra. ¿Sí? ¿Por qué es importante estudiar a Enrique Martínez? Bueno, porque va a ser protagonista de varios conflictos que se van a ir desarrollando y que su principal objetivo era retraerle el poder a Rosas, ¿sí? Bueno, una vez que asume Balcarce como gobernador, dentro de la legislatura se va a producir una división. Se van a armar dos bandos. Por un lado, los federales cismáticos. Recordemos que en este momento en Buenos Aires era una provincia federal, toda la confederación era federal, por ende ambos van a ser federales. Sin embargo, van a estar por un lado los cismáticos, quienes no querían apoyar a Rosas como gobernador, y por el otro lado los apostólicos, que apoyaban a Rosas y van a considerar a Balcarce como incompetente, débil, que no va a saber ejercer el poder, etc. ¿Sí? Esta situación va a derivar en diferentes conflictos. El primer conflicto se va a dar en 1833, cuando se va a convocar a elecciones internas para elegir quiénes van a ser los representantes de la legislatura porteña. En estas elecciones van a ganar los cismáticos y tras la derrota de los apostólicos, ellos van a acusar a los cismáticos de haber cometido fraude y van a convocar a lo que sería una contraelección, es decir, volver a realizar las elecciones. Bueno, finalmente esto se resuelve con la influencia de Enrique Martínez, que va a terminar reprimiendo a los apostólicos que estaban dispuestos a votar de nuevamente, y terminan con una mayoría en la legislatura los cismáticos, lo cual esto va a generar una cierta dificultad en lo que sería la influencia de Rosas y su regreso, ¿sí? Por otro lado, también tenemos en 1833, se va a empezar a discutir todo lo que sería un proyecto de sancionar una constitución, o sea, de sacar una constitución de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que en este momento nos estamos centrando única y exclusivamente en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? ¿Quiénes querían sancionar la constitución? Bueno, los cismáticos. ¿Por qué? Porque dentro de esta constitución iban a establecer, a determinar, a elegir de qué manera el gobernador iba a poder ejercer el poder. Y como no querían que Rosas regresara, iban a poner ciertas limitaciones. ¿Cuáles eran estas limitaciones? El gobernador solo podía estar en el poder por 3 años, se prohibía la reelección. Recordemos que Rosas en su primer gobierno va a hacer, o sea, le van a proponer la reelección, aún así él no lo va a aceptar. Y por otro lado, el prohibimiento de las facultades extraordinarias, es decir, bajo ningún punto de vista a nadie le van a otorgar las facultades extraordinarias. Esto es importantísimo porque le va a poner un freno ultra mega intenso a Rosas, ¿sí? Bien. Y por otro lado, bueno, los apostólicos, ¿qué es lo que van a buscar? Claramente no van a querer sancionar esta constitución y van a intentar detener el avance de los cismáticos. Por ende, se van a generar ciertas disputas dentro de la legislatura. Aún así, recordemos que los cismáticos tienen mayoría en la legislatura, ¿sí? Y el tercer conflicto que nosotros vimos y que vale la pena mencionar es la revolución de los restauradores. ¿Qué es la revolución de los restauradores? Bueno, consiste en un diario que se llamaba El Restaurador, el cual querían cerrar porque estaba acusado de apoyar a Rosas, y lo querían sacar de la circulación, que como consecuencia va a generar una revolución armada, ¿sí? Por parte de los rosistas en lo que sería la plaza, ¿sí? En la plaza central.
Bueno, obviamente al ser una revolución armada va a haber una respuesta de quién sería el gobernador y en este caso de su primo, Enrique Martínez, que es el ministro de Guerra, quien va a reprimir esta revolución. Se va a generar una especie de guerra civil muy pequeña, un enfrentamiento armado, donde van a terminar victoriosos los apostólicos. Como salen victoriosos, esto termina con la renuncia de Balcarce y de su primo, ¿sí? Y es asignado como gobernador de la provincia Viamonte.